Mire cómo empieza el libro de Apocalipsis. Mire cómo el apóstol Juan, que está aislado, que está castigado, ¿verdad?, en la isla de Patmos, recibe esta visión. Y oiga lo que él dice. Dice claramente, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así empieza el libro de Apocalipsis, dándonos a conocer que somos dichosos si leemos el libro de Apocalipsis, si somos dichosos si escuchamos las palabras que allí están, pero también haciendo caso de lo que ahí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así que con ese comienzo de la carta de Apocalipsis, nosotros continuamos ahora ya con el mensaje a la iglesia de Sardis. Una oportunidad que tenemos de cada mensaje a cada iglesia. Yo estoy seguro que nos lleva siempre a esa tendencia de compararnos con la iglesia a la que está recibiendo el mensaje. Bueno, Éfeso recibió un mensaje, después tuvimos a Pérgamo en otro mensaje, y de alguna manera hemos comparado, pero yo quiero pedirles, primero, antes de que tomemos el mensaje de Sardis directamente hacia nosotros, primero entendamos un poco qué impacto tuvo ese mensaje directamente a la iglesia de Sardis del segundo siglo. Porque no es una carta dirigida a nosotros de manera directa. Es una carta dirigida a la iglesia ubicada en Sardis, pero luego de saber qué sucede, cuál es el contenido de esa carta para Sardis, entonces de ahí ya podemos traerlo hacia nuestros días. No solo como iglesia, sino también de manera individual cada uno de ustedes. Porque acabo de leer, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan, ¿verdad?, la palabra y hacen caso de lo que aquí está escrito. Por lo tanto, primero vamos a mirar qué impacto tiene este contenido de esta carta para la iglesia de Sardis y por qué el Señor le habla de esa manera a la iglesia que está ubicada en esa región llamada Sardis en Asia Menor. Así que yo voy a pedirles que me ayuden en oración y vamos a orar, y si alguno quiere ponerse de pie, póngase de pie, y así leemos todos juntos también lo que dice el mensaje a la iglesia de Sardis. Oremos primeramente. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, los que tú has llamado para salvación. Aquí estamos, Señor, los que tú nos llamas tu pueblo, nación santa, pueblo santo, escogidos por ti. Y eso es lo que nosotros el día de hoy reconocemos. Y te damos gracias por habernos escogido. Gracias por habernos elegido, Señor, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. No merecemos ni merecíamos tampoco tanta gracia sobre nosotros, porque sabemos que nuestro pecado, sabemos que nuestra imperfección no alcanza para agradarte cada día de manera perfecta. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovechar al máximo este momento en el cual tu palabra va a ser predicada de manera verbal, porque tu palabra ha sido predicada desde que hemos empezado con la bienvenida, con las alabanzas, con la oración. También allí estaba tu palabra, Señor. Y es por eso que te pedimos que este mensaje que tú enviaste a la iglesia de Sardis, que realmente impacte también nuestros corazones, pero que no nos deje solo sorprendidos por lo que tú dices, sino que lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Espíritu Santo.
Manifiéstate en esta mañana. Y creo que una de las manifestaciones grandes que tú puedes hacer esta mañana en nosotros es abrir nuestro pensamiento, es abrir nuestro corazón, es abrirnos, Señor, de tal manera que podamos ser humildes, reconociendo que tu palabra tiene importancia para nuestras vidas. Evita cada distracción de nuestras mentes, cada cosa trivial, cada cosa que no tiene importancia, y enfócanos en ti, Espíritu Santo. Ayúdanos en esta mañana para salir diferente de lo que hemos entrado el día de hoy, y nos referimos para salir mejor y más bendecidos por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea, como tú lo has dicho anteriormente, esa espada de doble filo, que no solamente penetra hasta lo más profundo del tuétano, pero también corta cada pecado que pueda habitar en nuestros corazones. Venimos delante de ti, Señor, arrepentidos por nuestros pecados, pero sabemos que en el nombre de Jesucristo tú nos ves como santos. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento. Quiero decirles que cuando hablamos de Sardis, primeramente necesitamos saber algo importante acerca de esta ciudad. Era una ciudad, ¿verdad? Dicen que había más o menos 2,000 judíos viviendo allí, pero había muchos gentiles. Era una ciudad gobernada por el Imperio Romano, y era una ciudad que estaba situada en una colina muy alta en Asia Menor en aquel momento. Y haber estado y estar localizado en una colina bien alta, la más alta de la región de Asia Menor, permitió de alguna manera que el pueblo y el ejército de Sardis descuidara las murallas y descuidara la ciudad, porque al sentirse que están en la parte más alta, pensaban que no iba a ser fácil para ningún enemigo atacarlos. Y ese era uno de los grandes errores de la ciudad de Sardis, porque esa localización les permitió ser negligentes y pensando que era innecesario resguardar las murallas de la ciudad. Y la historia no se equivoca, porque la historia narra que Sardis fue atacada y destruida completamente 2 veces por sus enemigos, y todo por falta de vigilancia, todo por descuidarse, por estar muy confiados de que por estar en la parte más alta ningún enemigo se atrevería a atacarlos sin que ellos puedan atacarlos primero. Pero desde entonces se decía que Sardis era una ciudad moribunda. No sé si ustedes han conocido alguna ciudad moribunda. En Puerto Rico habrá alguna ciudad moribunda donde usted va, casi ya ni habitantes hay, todos se han ido, ¿verdad? Creo que después del huracán, no sé, el huracán María, creo que fue el último, ¿verdad? Muchos tuvieron que dejar sus lugares porque ya no era habitable. Y así, Sardis se convirtió en una ciudad moribunda. Y dice William Hendrickson, un teólogo, dice de esta manera, no sé si lo tengo allí, mi hermano. Dice, cuando se escribía el Apocalipsis, Sardis estaba en decadencia hacia una muerte lenta, pero segura. En el año 17 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, la ciudad fue destruida totalmente por un terremoto. Los ciudadanos que quedaron habían visto venir sobre ellos de repente, como ladrón en la noche, la destrucción total de la ciudad. Así dice William Hendrickson en su libro Más que Vencedores, acerca de todo lo que ocurrió con la iglesia de Sardis. Y entonces, preparando este sermón y conociendo un poco sobre este contexto de la iglesia, de la ciudad de Sardis, entonces veo que tiene mucho que ver esta situación también con la iglesia que se encontraba en ese lugar. Y es por eso que, si puedes retroceder, mi hermano, y es por eso que le he puesto el título Sardis, la iglesia que había provocado su agonía espiritual. Era una iglesia que estaba agonizando espiritualmente hablando. Sardis era una iglesia que había provocado
por sí misma su agonía espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en los capítulos 3, los versículos del 1 al 6. Y voy a leer lo que dice este mensaje a Sardis. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y yo quisiera que vayamos con cuidado, porque uno de los retos mayores de repente para cualquier predicador va a ser tomar un texto que solo tiene pocos versículos y es más complicado, digamos así, poder explicarlo todo. Pero vayamos con cuidado, vayamos lentamente y observemos lo que dice el capítulo 1, el versículo 1 primeramente, mi hermano, el versículo 1, ese mismo, parte del versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esa es la visión que está recibiendo el apóstol Juan. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesucristo se ha presentado siempre al comenzar el mensaje a cada iglesia, y se ha presentado de diversas formas. Ahora se presenta como el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué nos puede dar a entender esto? Al principio, cuando vimos a una de las iglesias también, que creo que fue a la iglesia de Esmirna, se presentaba de la misma, en el capítulo 1, Jesús se presentaba como el que tiene los 7 espíritus. Eso nos indica que los 7 espíritus, por ser número 7, ya nos está hablando de una perfección. Sabemos que el libro de Apocalipsis está lleno de simbología. Por eso que el libro de Apocalipsis no se puede ver de manera literal en todo momento. Hay que tener cuidado cuando queremos interpretar las simbologías que aquí se encuentran. Por eso la única manera de interpretar una simbología en el libro de Apocalipsis es primero irnos a los que recibieron el mensaje primeramente. ¿Por qué Jesús se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus y como el que tiene las 7 estrellas? Bueno, los 7 espíritus representa esa perfección que tiene en su obra el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Por eso quiero que veamos lo que dice Romanos capítulo 8, porque dice Pablo: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Cristo es Dios, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos Romanos 8, 9 y comparamos con lo que está diciendo Jesús para la iglesia de Sardis, Él se está presentando como el que tiene los 7 espíritus. Él es el perfecto, Él es el absoluto. Y cuando leímos de la versión de Septuaginta, ¿por qué los 7 espíritus? ¿A qué se debe 7 espíritus? ¿Se está hablando de 7 espíritus o se está hablando de las 7 obras perfectas del Espíritu Santo? En la Septuaginta, en Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3, en esa versión dice lo siguiente: y reposará sobre el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, 1,
Entendimiento, 2. Consejo, 3. Y fortaleza, 4. Espíritu de conocimiento, 5. Espíritu de piedad, 6. Y llenará el espíritu de temor de Dios, 7. Por eso la Septuaginta menciona claramente esos 7 espíritus a los cuales Jesús se está refiriendo en esta carta. La Septuaginta nos hace ver las 7 formas perfectas que tiene el Espíritu Santo de operar en la vida de los creyentes. En la vida de los creyentes, en tu vida, si eres un creyente, si eres discípulo de Cristo, el Espíritu Santo puede fortalecer y crecer la sabiduría en tu vida, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, el conocimiento, la piedad y el temor de Dios. No nos faltaría nada para poder confrontar cada reto en la vida. Si entendiéramos que tenemos todas las herramientas necesarias para enfrentar la vida, mis hermanos, seríamos los hombres y las mujeres más gozosos del mundo. ¿De verdad usted entiende lo que tiene consigo? ¿Lo que Cristo le ha dado por haber confesado su nombre? Cristo nos está diciendo que la disposición del Espíritu Santo es darnos sabiduría, darnos entendimiento, darnos consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Llenémonos del Espíritu, por eso dice Pablo. Llénense del Espíritu Santo, dice Pablo. El Espíritu de Cristo en la que se refiere ahora, ¿verdad? Así que, mis hermanos, para toda necesidad del creyente, el Espíritu de Dios tiene todo lo que necesitamos. ¿Qué más? ¿De qué otra manera se presenta Jesucristo en esta carta? El que tiene las 7 estrellas. Y sabe una cosa, Asia Menor en aquel tiempo estaba familiarizado con la expresión 7 estrellas. Ellos sabían, no solamente la expresión 7 estrellas, más adelante se habla de la piedrecita blanca, ¿verdad? Hemos visto en otras, la corona. Ellos estaban familiarizados con todas esas cosas. Eso no era nuevo para las personas que vivían en aquel tiempo dominados por el Imperio Romano. Y mire lo que dice acerca de las 7 estrellas. ¿Por qué yo digo que que ellos conocían todas estas cosas? Pongamos esta fotografía, mi hermano, que viene. Esto es una moneda. Están ahí las fotografías de las 2 caras. Desde un museo se ha tomado esa fotografía. Esa moneda era una moneda que fue creada en el tiempo del emperador Domiciano. Y Domiciano hace esta moneda porque después de la muerte de su hijo de 10 años, Domiciano proclamó a su hijo y a la madre del hijo como dioses del imperio, como dioses de Sardis. Y aquí vemos a la mamá, la esposa de él, la que está aquí, y al lado el hijo. Pero lo interesante es por qué el libro de Apocalipsis habla de 7 estrellas, como Jesucristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas. El pueblo de Sardis, o los cristianos de Sardis, tenían que entender que lo pagano no tenía el mismo poder que lo que es Jesucristo mismo. Y por lo tanto, Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas. ¿Y saben por qué? Porque el niño sentado, ustedes ven a un niño allí, está sentado sobre el universo, sobre el mundo. Así lo decidió Domiciano, poner a su hijo sentado sobre el mundo, ¿verdad? Sobre el universo, y sosteniendo ¿qué? Las 7 estrellas. Si usted cuenta, hay 7 estrellas alrededor de las manos del niño que había muerto y según Domiciano lo había declarado un dios, una deidad. ¿Y qué simboliza esto? El dominio celestial de Roma sobre el mundo. Domiciano quería demostrarle a Sardis y a todo el imperio que ellos eran los que dominaban el mundo, que ellos son los que tienen el poder. Por lo tanto, Jesucristo se presenta como el que tiene las 7 estrellas, ¿no? Como un contrapeso, ¿verdad? Como un contrapunto, una contraposición para dar a entender a los creyentes que no están solos, no están abandonados,
que tienen a alguien que sí de verdad tiene con él las 7 estrellas, que es Jesucristo nuestro Señor. Denle un aplauso grande al Señor, si usted así lo ve. ¿Se da cuenta que el Evangelio es la esperanza del pueblo cristiano? ¿Se da cuenta que Cristo es su esperanza? En todo momento, solo Cristo es nuestra esperanza. Por eso Él ahora no solamente es el que tiene los 7 espíritus, sino también el que tiene las 7 estrellas. Por eso Apocalipsis presenta y representa a Jesucristo con muchos símbolos. De esos símbolos paganos, el Señor lo usa para su pueblo, para que entiendan que en Él sí hay poder, esperanza para su iglesia. Mis hermanos, los cristianos en Sardis debían saber que Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, que abre ese camino de esperanza para una iglesia casi muerta, una iglesia moribunda, una iglesia agonizante. La salvación no es el pastor. Ay, el pastor ya como que lo veo cansado, no tiene estrategia, no sabe cómo manejar el asunto. La iglesia se muere y el culpable no siempre es el pastor. La iglesia se muere. Vamos a hablarlo de manera espiritual. Una muerte espiritual viene a causa de que cada miembro del cuerpo de Cristo se va debilitando, se va agonizando, va muriendo en su ímpetu, en su afán de seguir adorando y alabando a su Señor y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esta iglesia? Las anteriores tuvieron un elogio y una queja. Solo la iglesia de Esmirna no tuvo ninguna queja, pero las demás tuvieron elogios y queja. Pero esta iglesia no tiene ningún elogio, en absoluto. Está casi muriendo. Es más, vamos a leer lo que dice el versículo 1 y 2. Miren lo que le dice en el mensaje. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tu nombre parece estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Qué más le dice? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiero que pongamos algo, porque dice que está viva, pero en realidad está muerta. El que sigue, mi hermano. Esta era la iglesia. Un féretro. Está muerta. Solo tiene nombre. Jesús le dice: tienes nombre de que estás viva, pero en realidad estás muerta. No hay elogios. Y a mí me sorprende mucho de la forma como Jesús le habla a esta iglesia. Porque en términos literarios sería un oxímoron o una paradoja, ¿verdad? Porque dice: tiene nombre de estar viva, pero está muerta. ¿Cuál es el sentido de esta paradoja? ¿Por qué Jesús menciona esto de esta manera? Está viva. A ver, ¿qué podría ser una iglesia que esté viva y esté muerta a la misma vez? Bueno, una iglesia que existe, una iglesia que se mueve, una iglesia que se reúne, pero a la misma vez está muerta a causa de su negligencia y falta de vigilancia de una vida espiritual genuina en el Señor. ¿De qué sirve que una iglesia se mueva, se llene de actividades, cuando dentro de sus corazones han caído en esa negligencia de no vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda? Eso es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. Es una iglesia que está viva, ¿verdad? Moviéndose, pero lleva una vida espiritual que no es genuina. ¿Por qué? Porque la evidencia de eso es que sus obras no son perfectas delante de Dios. No agradan a Dios en lo absoluto. Solo es una iglesia visible a los ojos de las personas, pero es una iglesia moribunda a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque su conducta no demuestra su condición de santo. Eso estaba pasando en Sardis.
Sus conductas no demuestran su condición de santos. Posiblemente participaban en actividades paganas, como lo hacían los del judaísmo. Era tanta la indiferencia de la fe, era tanto la negligencia dentro de las sinagogas y digamos así, de las iglesias donde se reunían los creyentes. Era tanta la indiferencia, mis hermanos, que se había mezclado todo. Yo quiero mostrarles una foto de la sinagoga, de una de las sinagogas en los tiempos de Sardes. Tiene los leones de Judá, pero ¿qué tiene al lado? Las águilas. Pero esas águilas representaban el poder romano. Esas águilas no son las águilas que habla Isaías. Esas águilas eran las águilas que había impuesto el imperio romano, y los judíos, para andar bien con ellos, pues le pusieron las águilas a los lados de los portones. Entonces había una indiferencia total de la fe. Yo no sé, mis hermanos, qué entendemos por fe. Usted y yo, ¿qué entendemos por fe? ¿Cómo ejercemos cada uno de nosotros nuestra fe en el mundo que nos rodea, en la sociedad que nos rodea? Porque lo que vemos aquí claramente, mis hermanos, es que aunque no hay elogio para toda la iglesia, el Señor denuncia, ¿verdad? Que en esa falta del elogio, denuncia que hay una negligencia total acerca de la fe. Creen que solo con moverse es suficiente para demostrar que son creyentes. No, es que eso no. El Señor diría a cualquier cristiano: parece que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Pero hay algo aquí, porque el Señor concede un reconocimiento especial en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Reconoce algo por unos pocos, yo diría muy pocos. Y aquí el Señor concede ese reconocimiento y dice que las vestiduras no manchadas, en otras palabras, es la metáfora de la condición espiritual de los creyentes. El decir las vestiduras no manchadas o vestiduras blancas representa la condición espiritual de los creyentes. Han mantenido un testimonio fiel a su condición. Son nuevas criaturas. Están caminando como nuevas criaturas. Nacieron de nuevo. Están caminando como haber nacido de nuevo. Son discípulos de Cristo. Están caminando en obediencia a su Señor. No han manchado sus vestiduras. Y la historia lo demuestra cuando vemos justamente este asunto de las vestiduras. Porque el asunto de las vestiduras, aquí Jesús habla que son solo pocos los que llevan esas ropas blancas, no manchadas de lo inmoral, no manchadas de nada de eso. Más bien están blancas porque siguen el llamado de la fe cristiana. Yo no sé si el llamado de la fe cristiana es claro en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Jesucristo afirma que las otras cosas están para morir, ¿verdad? Más adelante en el versículo 1, el que sigue, mi hermano, dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Aquí hay algo que nosotros debemos resaltar. Porque cuando Jesucristo dice, afirma las otras cosas que están para morir, está trazando el camino de esperanza para su iglesia. Mis hermanos, una vez más, debemos caer de rodillas, porque aún siendo rebeldes, desobedientes, imperfectos, pecadores, el Señor siempre tiene un camino de esperanza para cada uno de nosotros y para su iglesia. Siempre tiene un camino de esperanza. Y aquí el camino de esperanza que le dice, afirma, fortalece las cosas que están por morir, se están muriendo. Vuelve a esas cosas, afírmalas, fortalécelas. Y ese es trazar el camino de esperanza.
¿Cómo dicen en inglés cuando está muriendo, pero no, está viva, pero está muriendo? No sé, por ahí encontré una frase que dice, a ver, los que hablan inglés me corrigen. It is dying, but not quite dead. It is dying, but not quite dead. ¿Qué tal oxímoron, verdad? Porque entonces está viva, ¿verdad? Pero a la misma, está muriendo, pero no está realmente muerta. Está muriendo, pero no está realmente muerta. Y la historia de esa doble destrucción que les hablé al principio tiene mucho que ver con esto. Parece que hasta los cristianos habían adoptado, ¿verdad?, esa negligencia, esa falsa seguridad de que está todo bien. Mientras yo voy a la iglesia y el pastor me vea, todo está bien. Y el resto de los días, ¿qué pasa? Por eso este mensaje, mis hermanos, vemos que así como Sardis, como ciudad, cayó por su falsa seguridad, este mensaje de esperanza de Jesucristo va de la mano con una corrección. Jesucristo nos da la esperanza, pero nos llama a la corrección. A su iglesia está llamando a la corrección. Y vamos a mirar la corrección en los versículos 2 y 3. Mire lo que dice la corrección, y lo puse en las dos versiones. Nueva versión internacional arriba, Reina Valera arriba y nueva versión abajo. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Aquí hay 5 mandatos del Señor para corregir. O sea, para tomarlo como corrección a la situación. Sardis tenía que tomar estos 5 imperativos para corregir su situación, para salir del problema. ¿Qué tenía que hacer Sardis en primer lugar? Ser vigilante. Número 2, ¿qué más debía hacer? Afirmar las cosas que se están muriendo. Número 3, acordarse de lo que han recibido y de lo que han oído. Parece que hasta se olvidaron. ¿Qué han recibido y qué han oído? Deben recordar. Número 4, guardar, o como dice nueva versión internacional, dice, recuerda lo que, obedécelo. Guardar o obedecer, en otras palabras. Y número 5, le manda que arrepentirse. 5 imperativos para ellos, para salir de su situación, para salir de su problema. Toda ciudad, por más amurallada, podía caer si no hay una vigilancia constante, como ocurrió con la ciudad de Sardis. Entonces, si comparamos el mensaje a la iglesia de Sardis con las anteriores que hemos visto en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Notamos que Sardis no fue perseguida ni por el gobierno, ni por los judíos, ni tampoco entraron falsas enseñanzas de los nicolaitas, tampoco había una Jezabel en la iglesia. Sardis no tenía ninguno de esos problemas. Nadie la perseguía. ¿Será que estaban tan acomodados, verdad? ¿Será que los judíos decían, ¿para qué lo vamos a molestar si ya se desviaron? No necesitamos molestarlo. No necesitamos meterle falsas enseñanzas si están más perdidos que nosotros. No necesitan nada, están muertos. Vamos a dejarlos quietos, que se sigan muriendo. Mis hermanos, mis hermanas, el problema de Sardis, de la iglesia de Sardis, era la falta de vigilancia espiritual. Póngase a pensar, ¿cómo usted vigila su fe? ¿Cómo usted mantiene su fe cada día? ¿Usted está pensando en su fe cada día? ¿O está pensando en otras cosas que hay días que ni piensa en que usted es un cristiano o una cristiana? Y eso debemos tener mucho cuidado, porque parece que para el Señor eso es muy serio. Así como es serio que entren las falsas enseñanzas a una iglesia, así como es serio todas esas cosas de falsos maestros y falsos profetas, también es serio que el cristiano descuide su fe cada día. Que se sienta muy cómodo. Porque aquí lo que estamos viendo, mis hermanos, es, por ejemplo, el número 1. ¿Qué le dicen el número 1? Que vigilen, que sean vigilantes, que cuiden. Y ese era el problema que tenían ellos.
Necesitaban despertar. Wake up. Era un wake up call. Necesitaban despertar. Estoy seguro que si más de uno se duerme en este momento, suena la alarma de incendio, de seguro que se despiertan más rápido que apurados. Sí. Esta es una llamada de atención porque están muy cómodos. Pero esa comodidad los está llevando ¿a qué? A ese adormecimiento espiritual. Y de pronto ya están, ¿verdad? Que las cabezas se les caen porque están tan cómodos. De verdad que es así. Yo tuve que comprarme un mueblecito singular para estar cómodo porque como no me siento cómodo en el mueble, en el otro que tenemos ahí en la sala. Pero estoy tan cómodo ahí que me quedo dormido. Que doña Ramona me despierta cada rato. Tan cómodo estoy ahí. Y eso es lo que es una metáfora para decir que si estamos muy cómodos porque pensamos que ya somos salvos, cuidado, mis hermanos. ¿Qué más dice el número 2? Afirma las cosas que están por morir. Parece que sus inicios, esta iglesia, era saludable. Pero con el tiempo, ese celo de la fe, ese amor cristiano, esa práctica del amor cristiano, el servicio a la iglesia, todo eso se debilitó. Todo eso se debilitó, mis hermanos. Entonces, el llamado que es actuar rápidamente. Sardis tenía que actuar rápidamente mientras hay tiempo. Porque cuando no hay el tiempo, lo van a lamentar. Pero mientras hay tiempo, tienen que reavivar las cosas que hacían antes. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1, 6 y 7? Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, le dice Pablo a Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pablo le habla así a Timoteo? Porque lo manda a que guarde, a que sea vigilante de la sana doctrina en la iglesia donde Timoteo iba a ser el pastor responsable de esa congregación. Y a él le manda que vigile. Y como le manda que vigile, que se ponga serio en esa situación, le dice, acuérdate que tú tienes esa llama de Dios en ti, que yo te entregué. Por supuesto que él no se lo entregó por ser de hombre a hombre, sino que espiritualmente está hablando, que él impuso las manos en Timoteo y recibió esa llama del don del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Es un espíritu no de timidez, porque eso era el problema a Timoteo. Le decían que porque era muy jovencito, ¿qué me va a enseñar ese jovencito a mí? ¿Qué me va a aconsejar ese jovencito? Y ese era el problema de Timoteo. Se sentía intimidado por su juventud delante de toda la congregación. Y por eso que Pablo le dice que Dios no le ha dado un espíritu de timidez, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Y ese mismo espíritu habita en ti. Ese mismo espíritu habita en esta iglesia y en nosotros, si hemos confesado a Jesucristo. La poca vida que queda en la iglesia de Sardis, por sus obras deficientes, tanto en calidad como en cantidad, está al borde de la muerte. Está al borde de la muerte. A mí realmente felicito y doy gracias a Dios, porque así como los hermanos que se han encargado durante todos estos años del café, lo hacen con amor, se esmeran y tratan de que nosotros como iglesia podamos tomarnos un café, podamos comer algo, y todos los que han pasado con esa responsabilidad lo han hecho muy bien. Ahora está mi esposa haciéndolo, se esmera y todo, y yo veo ese esmero, pero eso no sostiene la fe de la iglesia. Sostiene el bienestar de todos nosotros. Es importante en una iglesia, pero no es fundamental. Aquí lo fundamental es que cada uno se mire de manera individual qué cimiento usted tiene para poner en esta iglesia y que esta iglesia siga siendo fuerte. ¿Sabe cuál es? Su fe, sus acciones y su agradecimiento al Señor en su vida diaria. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos a despertarnos, mis hermanos. Necesitamos un avivamiento.
Necesitamos un avivamiento porque tenemos mucha oposición. ¿Cuál es la primera? El COVID. El COVID nos separa. Nos separa tanto que ya yo no le veo la boquita a algunos. Escucho un saludo, pero no sé, no puedo ver sus labios. Estamos separados por muchas cosas. Y cada vez nos separarán más. ¿Y sabe qué, mi hermano? Quiera o no, afecta en nuestra fe. Quiera o no. Yo no estoy diciendo que el gobierno ha puesto eso para dañarle la fe a los cristianos. No estoy diciendo eso, por favor. No lo pongan en el Facebook. El pastor dijo que el gobierno nos está impidiendo ahora por el COVID. No. Pero nos afecta. ¿Sabes cuándo nos afecta? Cuando no sabemos manejar esta situación. Y dejamos que eso vaya provocando en nosotros un desgano, un desánimo y una comodidad. Porque hay mucha comodidad ahora. ¿Y quiénes están haciendo dinero con esa comodidad? Alguien estará haciendo dinero con eso. La iglesia no, por si acaso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La poca vida que queda en la iglesia de Sardis está revelado por todo lo que Jesús les está diciendo. Necesitan un avivamiento bíblico. Porque en eso también hay que tener cuidado. ¿Qué es un avivamiento bíblico? No es solo estar gozoso, de sentirse vivo, porque aquí todos están vivos, eso es lo que yo veo. Y ahorita, por ejemplo, celebramos el cumpleaños de alguien y nos gozamos y abrazamos, nos reímos y todo eso. Eso no es un avivamiento bíblico total. Y esa emoción está bien, pero un avivamiento bíblico, ¿sabe lo que es, mi hermano? Es estar dispuesto a vivir la fe que agrada a Dios. Yo no sé si lo estamos tomando en esta mañana de manera personal. ¿Qué más le dice? Número 3, acuérdate de lo que has recibido y oído. Recuerda, recuerda siempre lo que has oído y lo que has recibido. La iglesia de Sardis parece que se había olvidado ¿de qué? De sus cimientos de fe. ¿Y cuál era su cimiento de fe? El Evangelio de Jesucristo. Ese era su cimiento de fe. La mayoría eran gentiles. Por lo tanto, lo que ellos debían recordar, lo oído y lo que ellos han aprendido y han recibido, era el Evangelio de Jesucristo. La iglesia de Sardis tenía que recordar eso. Como un día el hijo pródigo recordó su vida anterior, abundante, en la casa de su padre. Había todo, no le faltaba nada. Tenía los mejores churrascos. Las picañas estaban en abundancia ahí. Ahora cuando yo paso y veo una picaña, Dios mío, lo que cuesta. Me voy por otro lado y nada más me compro de repente unas mollejitas de pollo. Mis hermanos, sinceramente, cuando el hijo pródigo recordó toda la abundancia que había en la casa de su padre, ¿qué hizo? Volvió, recobró el sentido y regresó a su casa. Nosotros tenemos que recordar lo que hemos oído y lo que hemos recibido del Señor a través de su palabra. En todo tiempo. Dice Gregory Bale, dice lo siguiente en su libro, el libro de la Revelación, dice lo siguiente: la iglesia de Sardis, por lo tanto, debe corregir su complacencia espiritual con una vigilancia que implica una clara memoria del Evangelio. Pero recordar el Evangelio es crucial, pero no suficiente. Por eso que Jesucristo no se queda con 4 mandatos, sino que sigue. ¿Y qué más le pide a la iglesia de Sardis? Le dice también, no solamente que recuerde, sino también le dice claramente que guarde, que obedezca todo lo que ellos han recibido. Que guarden y que obedezcan, quiere decir obedecer todo lo que ahí está escrito, que dice Juan. Jesús lo había dicho, o Juan mismo lo había revelado. Dice, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió.
Jesucristo es claro. Si amamos al Señor, si la iglesia de Sardis amaba al Señor, tenía que obedecer al Señor. Pero no estaban obedeciendo, es porque habían dejado de amar al Señor. Todo debe partir de la obediencia al llamado del Evangelio en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. Y por último le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice el Señor en estos 5 mandatos a la iglesia de Sardis, como un camino de esperanza. Si los mandatos anteriores que hemos visto, sé vigilante, recuerda, ¿verdad?, aviva, afirma y todas esas cosas, si todas esas cosas trataban de la conducta exterior de los miembros, ahora le dice: arrepiéntete. En ese 5.º mandato trata de la actitud interior. No solamente las cosas exteriormente. Ahora cada miembro de la iglesia de Sardis tenía que arrepentirse de manera genuina, interna, y cada uno de manera honesta delante del Señor. Y todos sabemos, mis hermanos, que hasta los verdaderos creyentes tienen el riesgo de caer en pecado. Todos sabemos eso. Hasta los verdaderos creyentes tienen el riesgo de caer en pecado. Pero el creyente sincero, ¿verdad?, es el que se conduele de su pecado. Estos creyentes que van por allí diciendo que están muy seguros de la gracia, ¿verdad? Algunos lo llaman antinomianos, porque ya no les interesa obedecer ni los 10 mandamientos, antiley. Antinomiano quiere decir antiley, contra la ley. Y hay muchos creyentes que siempre hablan: no, yo vivo por la gracia, ya no por la ley. Es verdad, pero los 10 mandamientos todavía están vigentes para todos nosotros. Porque si hablamos de la ley ceremonial, por supuesto que nosotros no tenemos que obedecer la ley ceremonial. Eso era para los judíos en el Antiguo Testamento. La ley judicial tampoco, porque vivimos en una sociedad que tiene leyes y a esas leyes nosotros nos debemos. Pero la ley moral, que son los 10 mandamientos, en eso todavía está vigente. Y en eso todavía nosotros tenemos que rendir cuenta. Por lo tanto, un creyente sincero no va a ser antinomiano, tampoco va a ser libertino. No puede ser libertino en lo absoluto. Tampoco se va a gozar de sus conductas pecaminosas. Pero el creyente sincero, el creyente verdadero, es el que se entristece de su pecado y vuelve a su Señor en arrepentimiento. Vuelve a su Señor en arrepentimiento. Por eso que la corrección implica un arrepentimiento genuino, y eso está entre usted y el Señor. Yo no puedo asegurar si el arrepentimiento el día de hoy de todos nosotros es un arrepentimiento sincero. Yo no lo puedo asegurar. Yo voy a creer que su arrepentimiento es sincero, pero eso está entre usted y el Señor, como lo estaba la iglesia de Sardis con el Señor. Y Jesús les estaba hablando. Y Jesús conoce todo y lo sabe todo. Jesús conoce tus contactos de WhatsApp. Él sabe tu lista de contactos. De repente los que están al lado tuyo no saben tu clave, pero Él sí sabe. Y Él lo puede abrir en cualquier momento, mientras estás durmiendo o hasta despierto. Hermano, yo creo que somos adultos, ¿verdad? Yo creo que somos adultos conscientes, sinceros delante del Señor. Por eso que el Evangelio siempre es un camino de esperanza. Le dice a Sardis, amén. Le dice: tiene nombre que vive, pero está muerto. Pero tengo un camino de esperanza para ti. Y es lo mismo que nos está diciendo el día de hoy a cada uno de nosotros. Y por último dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, pero un arrepentimiento sincero. Ya en el mensaje anterior explicamos más ampliamente qué significa un arrepentimiento. Volver al Señor, dejarlo todo y volver. Ese es un verdadero arrepentimiento. Vamos a avanzar con los demás versículos. ¿Qué más dice el 3 hasta el 5? Dice:
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 5, porque ya hemos leído el 4, ¿se acuerdan? Hubo unos pocos que habían mantenido sus vestiduras blancas. 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No solo hay esperanza, sino que también hay premio. Nos portamos mal, nos da el camino de corrección y encima nos premia. Mis hermanos, es que las cosas del Señor, de verdad que nos caemos de rodillas y no nos cansamos de dar las gracias. No nos cansamos de dar las gracias. Y aquí podemos ver claramente dos consecuencias de los que obedecen. ¿Obedeces o no obedeces? Si obedeces, hay esto. Y si desobedeces, también hay esto. Y eso es lo que vamos a ver. Consecuencias negativas y positivas de la reacción o de lo que vamos a hacer, de lo que la iglesia de Sardis, la decisión que Sardis iba a tomar. Cristo nos hace ver aquí, y aquí sabemos, mis hermanos, todos sabemos que el día final, ¿verdad?, de Cristo es un acontecimiento que Él ya lo ha dicho en varios pasajes. Y sabemos que la segunda venida de Cristo en el día final es verdadero. Y mire los pasajes que hay de la segunda venida de Cristo. Yo solamente traje 2, si no me equivoco, mi hermano. Exacto. Dice segunda de Pedro, pero el día del Señor, está hablando del día final. Ojo que este es el día final. Ya no vuelve Cristo otra vez. Ya esta es su segunda venida y that's it, no más. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Segunda de Pedro. Luego, primera de Tesalonicenses dice lo siguiente: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Estos pasajes, más otros pasajes más, habla del día final de Jesucristo, de su segunda venida. Pero para la iglesia de Sardis, en ese momento, la expresión de no velas, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. No es una referencia de la segunda venida. Jesús no le está hablando del día final, sino más bien es una referencia de la corrección y la disciplina que Cristo traerá sobre su iglesia llamada Sardis. Y déjeme explicarle. Quiero dar mi posición sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque aquí no está hablando de su segunda venida para la iglesia de Sardis. Está hablando en términos de metáfora de su corrección, de su disciplina sobre esa iglesia. Porque es la iglesia de Cristo. Es su iglesia. Es imperfecta, se está muriendo, pero es de Él. Pero es de Él. Y por eso le manda el mensaje. Porque ama tanto a su iglesia, ama tanto a sus escogidos. Él sabe que son imperfectos, pero les da el camino de esperanza. Entonces, no es el día final. Es acerca de su disciplina. Porque esa corrección o disciplina viene del Señor cuando Él lo decida. La disciplina y la corrección a esta iglesia vendrá del Señor cuando Él lo decida. No solo en el día final. Viene cuando Él lo decide y puede venir de muchas maneras. El Señor tiene, no sé si el Señor dirá, iglesia, comunidad de fe, tienes nombre que estás viva, pero estás muerta. Pero sabe una cosa, mi hermano, la corrección y la disciplina de Cristo viene cuando el Señor lo decide y puede venir de muchas maneras. Y cuidado. Quiero que me preste atención, porque yo también me incluyo. Cuidado que la disciplina de Cristo, para los que no se arrepienten, puede ser pública. Puede ser pública. Y podría, no se lo digan a nadie, podría avergonzar a la iglesia completa.
La corrección y la disciplina del Señor, que es lo que está diciendo. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. No está hablando del día final. Está hablando de la corrección que ellos necesitan entender, que si no se arrepienten, si no vuelven, si no vigilan, si siguen muriéndose, viene la corrección del Señor sobre ellos. Mis hermanos, como digo, cuidado que la disciplina de Cristo para nosotros de manera como iglesia individual, para los que no se arrepienten, puede ser de manera pública y podría avergonzar a toda la iglesia. ¿Cuándo? Cuando Cristo revele el pecado que estuvo escondido. Que estuvo escondido. ¿Qué motiva al Señor reprender o disciplinar a su iglesia? ¿Cuál es el motivo? ¿Él tiene la necesidad de disciplinar a su iglesia? Él dice, por favor, pórtense bien, si no yo no puedo ser el Cristo. Por favor, pórtense bien, si no yo no puedo ser Dios. No, mis hermanos, Él no tiene necesidad ni siquiera de disciplinarnos. Él lo único que puede hacer es desaparecernos a todos nosotros y ya. Pero ¿qué lo motiva a corregir, a disciplinar, a reprender? Proverbios, mi hermano. Antiguo Testamento, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama. El Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con la iglesia de Sardis. Te estás muriendo, ¿no te das cuenta? Te estás muriendo. Oye mi reprensión. Y si yo te reprendo y te disciplino, es porque te amo. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el Señor. La advertencia tiene el propósito de que su iglesia despierte, de que su iglesia reaviva la fe y continúe el camino de perseverancia y de crecimiento espiritual. Ese es el propósito del Señor. Él quiere que esta iglesia despierte, reavive la fe, continúe la perseverancia y su camino de santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso muestra las cosas negativas. Ahora vamos a ver las positivas. ¿Cuál es el premio positivo en todo esto? Porque si no hay respuesta de arrepentimiento o de corrección, entonces vendrá como ladrón en la noche a mostrar disciplina, corrección, justicia, y todos serán avergonzados. Pero ahora viene un premio positivo, porque dice que el que venciere, ¿verdad? El que venciere, el que sigue, mi hermano, ahí déjalo un ratito. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de su ángel. 3 premios a la misma vez. 3 cosas importantes que recibirán los que vencieren, los que conquisten toda esta batalla espiritual que tenemos diariamente. Mis hermanos, esa es la advertencia. Ser un vencedor o conquistador era la virtud más admirada de esa cultura. El que vencía como atleta o el que vencía como guerrero era condecorado, era premiado, era reconocido en la cultura romana de aquel tiempo. Y hay algo importante aquí, porque en griego la palabra vencedor o conquistador es nikao. Nikao, no es japonés por si acaso, ¿ok? Es griego, nikao. ¿Y qué quiere decir nikao? Ustedes seguro que tienen algún nikao en este momento aquí. Chequense qué ropa se han puesto o qué zapatos se han puesto. No hay ningún nikao. Ponme, mi hermano, la que sigue ahí. Ese es el nikao. Eso lo cogió esta compañía porque nikao quiere decir vencedor, conquistador. Y eso es lo que está diciendo Jesús a Sardis. ¿Dónde están los nikaos? Los nikaos recibirán no solamente, ¿verdad? Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. ¿Qué más le dice? Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Luego también le dice, ¿qué más? Le dice que se vestirán de blanco y el Padre y Él reconocerá los nombres delante del Padre. A los nikaos. Y claramente esa palabra griega quiere decir conquistar o vencer, hacer más que vencedor. Y de ahí viene este logo. Entonces, cuando Jesús le habla a la iglesia,
que los que vencieren, les da esa advertencia, pero a la misma vez los va a premiar de manera positiva. A los nicaos de la iglesia de Sardis, aquellos que vencieren, a los que reavivan su fe, a los que continúen el camino de perseverancia, a los que continúen creciendo en santidad, Jesucristo les promete esas promesas escatológicas, porque son las promesas del futuro. ¿Y cuáles son? Serán vestidos con vestiduras blancas. Número 1. Ya algunos se adelantaron, algunos están de blanco. Por allá veo un hermano de blanco, ya se adelantó, ya el Señor lo premió. Hace rato que lo premió. Se vestirán con vestiduras blancas. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y tercero, Jesucristo confesará los nombres de los vencedores delante del Padre y delante de los ángeles. Mis hermanos, la iglesia de Sardis sabía el significado teológico y cultural de las vestiduras blancas. Los cristianos sabían qué significaban las vestiduras blancas. Ezequiel 42:14. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque esas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Solo mientras estaban en la presencia de Dios, tenían que vestir vestiduras blancas, santas y puras. Eso es lo que representaba. Por eso que el Señor les llama la atención a ellos. Algunos han manchado sus vestiduras, le dice. Quiere decir que Dios ya nos ve a todos con vestiduras blancas. Está en usted a ver si el Señor le dice, por si acaso la tuya está manchada. ¿Y qué hace con esa vestidura manchada? Se la quita y le pone una blanca, más blanca todavía. Le echa como 2 litros de Clorox para que quede bien blanca. Hermano, mi hermana, las vestiduras de los sacerdotes representaban la santidad y pureza. Y qué lástima que la vestidura solamente representaba pureza y santidad. Pero muchas de las quejas en el Antiguo Testamento es que los corazones no estaban tan blancos como las vestiduras. Y ese es el problema. Y esa es justamente la corrección de Jesucristo. Ya no es por lo que reflejamos por fuera. ¿Qué cosa hay adentro? ¿Qué cosa hay adentro? El telefonito puede tener un mensaje bonito, su pantalla, su ¿cómo le llaman eso? Su feeling, ¿cómo le llaman eso? Oh, usted lo sabe, mi hermana, gracias. Puede estar todo bonito, Señor, te bendigo, bla, bla, bla. Pero nadie sabe lo que hay adentro. Nadie sabe lo que hay adentro. Bueno, no son sus business saber lo que hay adentro. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe. Mis hermanos, observen que no son los creyentes. Esto es importante, importantísimo. Porque aquí hay un asunto. Vamos a ser fieles a la palabra. A ver, pon el que sigue, mi hermano. El anterior entonces, el anterior, porque quiero leer el pasaje primero. El anterior, por favor, ese mismo. Mire lo que dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No dice el que venciere se tiene que vestir con vestiduras blancas. O no dice vístete con vestiduras blancas para ver que eres un vencedor. Será vestido. Será vestido. ¿Qué quiere decir eso? ¿No son los creyentes los que se visten a sí mismos? ¿No son los creyentes los que se visten a sí mismos con las vestiduras blancas? Porque no pueden. De solo tocar la vestidura blanca y pura ya la manchamos. Ya está manchado. De solo tocarlo ya se manchó por el pecado. Por lo tanto, los creyentes no se pueden vestir a sí mismos, sino que el Señor es quien lo hace por ellos. ¿Quieres mantener tu vestidura blanca? Ora y pídele al Señor todos los días. Él sí lo puede mantener blancos para ti. ¿Qué dice Zacarías 3 del 3 al 5, mi hermano? Dice, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, yo te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas.
Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. El Señor es el que nos viste con las vestiduras blancas. Él envía un ángel, pero Él sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, solo Jesucristo es el que tiene el poder de vestir a su iglesia de pureza y de santidad. Amén. Apocalipsis 13, 17, 13, 14. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Ya estamos habitando el cielo, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener la sangre del Cordero para que estén limpias y blancas y puras y santas. Nuestras ropas tienen que ser lavadas por el detergente que se llama la sangre del Cordero. Amén. La sangre de Cristo. Si no, no se van a poder limpiar. Y es de esa manera que podemos nosotros presentarnos con las vestiduras blancas. Por un lado, la limpieza de las manchas de la vestidura era esa metáfora de la culpa del creyente, que la culpa del creyente había sido removida. ¿Tenemos las vestiduras manchadas? Claro que sí. Y las manchamos más todos los días. Por eso necesitamos venir. Por eso la palabra dice: el que confiesa sus pecados, que dice, mas Dios es bueno, que no solo perdonará sus pecados, sino que dice, los limpiará de toda maldad. Ven con tus vestiduras delante del Señor. Él las puede limpiar. Él sí las puede limpiar. Mis hermanos, y no solamente conocían de eso, sino que segundo, Dios mismo es quien revestirá a los que perseverarán en la fe. Dios no exige nada de lo que Él no participa. Dios nos pide algo, Él es el primero en participar en eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando por nuestro camino de santificación. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se emocionan? ¿Cuántos se avivan de esa verdad? No está solo. El Padre, el Hijo está sentado a la diestra abogando por nosotros, y el Espíritu Santo redarguyéndonos, santificándonos, corrigiendo nuestras vidas. Mi hermano, ¿qué más dice? No borraré su nombre del libro de la vida. Y quiero detenerme para hacer una pregunta. Según la Biblia, ¿ok? Según la Biblia, ¿quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? Según la Biblia, Apocalipsis 13:8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres, ahora está más específico, primero dice todo, pero ahora es específico, cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Si somos creyentes, ¿a quién adoramos? ¿Al Cristo o a la bestia? Mi hermano, por eso la pregunta era: ¿quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? Y diversos pasajes indican que Dios borra nombres del libro de la vida. Sí, claro, pero pastor, Dios sí puede borrar los nombres. Es verdad, Dios borra nombres de los libros de la vida. Pero si leemos esos pasajes sin los lentes de Cristo, entonces estaremos convencidos de que por causa de nuestros pecados, nuestros nombres ya se borraron hace rato. Ya nuestros nombres se borraron hace rato. Porque si la Biblia dice que Dios puede borrar nombres del libro de la vida y la leemos sin los lentes de Cristo, mi hermano, tu nombre y mi nombre hace rato que está borrado. Está tan borrado que hasta hueco se hizo la hoja. Pero, ¿eso es bíblico? ¿Eso es bíblico realmente? La salvación está en nuestro poder y en nuestra habilidad y en nuestra seguridad, como fue a Sardi, que lo atacaron 2 veces y lo destruyeron completamente. ¿O nuestra seguridad está en Cristo? Por eso vengamos a Cristo todos los días, todos los días. Mis hermanos, les pido ahora que no aparten los lentes de Cristo,
la obra salvadora de Jesucristo al interpretar estos pasajes. ¿Ok? Pónganse los lentes de Cristo. La obra de Cristo al interpretar estos pasajes. El que sigue, mi hermano, ese mismo. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro de la vida. Tu pueblo, todos los que han confesado a Cristo, ¿cómo los llama el Señor? Pueblo santo, nación santa, escogidos por mí. Mis hermanos, por eso yo digo esto siempre: no se quiten los lentes de Cristo, ni la obra de Cristo. Cuando leamos también, por ejemplo, Filipenses 4:3, que dice Filipenses 4:3, y después vamos a saltar a los versículos 21 y 22. Dice: y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Más abajo: saluden a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. ¿Qué es ser santo de acuerdo a la Biblia? ¿Qué significa ser santo de acuerdo a la Biblia? ¿Perfecto? ¿Puertorriqueño perfecto y santo? No. Separado por Dios. Apartado para Dios. Porque Él es el que nos va a transformar. Él es el que nos va a guardar. Él es el que nos va a cuidar. Pero necesitamos tomar acción de arrepentimiento, de volver a los cimientos, de entender, de recordar lo que hemos recibido y lo que hemos oído, y de seguir adelante, perseverando, afirmando todas las cosas que Él nos había entregado. Según la Biblia, los santos son los apartados por Dios en Jesucristo. Y si somos de Él, de seguro que estamos en el libro de la vida. De seguro que sí, apartados por los ojos de Cristo. Así que, mis hermanos, esa es la garantía bíblica de que nuestros nombres están en el libro de la vida. Cristo ha pagado por los pecados de los suyos con su sangre, y es por eso que bajo ninguna circunstancia borrará el nombre de los suyos. Y si usted ha confesado a Cristo con todo su corazón de manera sincera, usted le pertenece a Cristo. Y somos de Él, y nada se perderá de las manos de Él. Vivamos con la seguridad que dice la Biblia, que dice el siguiente pasaje: todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Lo envió bajo ese propósito, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Usted no se alegra de esa noticia. Bueno, déjenme aplaudir por usted. Hermano, usted no va a poder alcanzar su propia salvación. Nunca pudo, no puede ni podrá. El Señor nos asegura que tiene un propósito, y el propósito de Él es que no se pierda nada de lo que el Padre le ha dado, sino que lo resucite en el día final. Por lo tanto, en el día final resucitarán los que están, los del pueblo del Señor, los que están inscritos en el libro de la vida. Yo le dije, era un reto tremendo para mí predicar 6 versículos. Y de repente ya usted está cansado. Pero tengo que terminar lo que realmente es este pasaje. El libro de la vida no registra cristianos perfectos. Ojo, el libro de la vida no registra cristianos perfectos, sino cristianos que perseveran en las tribulaciones de la vida, porque entendieron que fueron llamados, escogidos y librados de la condenación por la sangre preciosa y la justicia de Jesucristo. Esos son los que están en el libro de la vida, los que Cristo ha ganado con su sangre. Y si usted ha confesado a Cristo, usted le pertenece a Cristo. Mi hermano, mi hermana, ¿y qué más dice por último? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles.
Ahora la escena cambia radicalmente, porque del libro de la vida ahora pasa a la corte celestial. Y esa promesa, ¿a qué alude? Lo que Jesucristo había dicho en Mateo 10. ¿Qué había dicho Jesucristo en Mateo 10? A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No necesita explicación. Está claro lo que dice el Señor. La promesa para los pocos es una advertencia para los muchos. La promesa para esos pocos que habían mantenido sus vestiduras blancas es una esperanza para los muchos que estaban manchados. Pero el Señor les dice que si lo niegan, Él también los negará delante del Padre. Y solo los creyentes genuinos obedecen la corrección del Señor. Amén. Amén. Solo los creyentes verdaderos obedecen la corrección del Señor. Amén. Amén. Y serán beneficiados por la promesa. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué nos dice este mensaje? Ahora sí aterricemos a nosotros. ¿Qué nos dice el mensaje de Sardis? ¿Qué significa esta reflexión para usted? De que un creyente debe constantemente cuidar su estado espiritual. ¿Qué le dice el mensaje a Sardis para nosotros? ¿Qué nos dice? Ese gran enemigo de la iglesia de Sardis no era la persecución de los judíos, recuerden. No era la persecución de los judíos, no eran los paganos, ni la falsa enseñanza, ni los nicolaitas, ni de Jezebel. Su gran enemigo eran ellos mismos. Eran ellos mismos. Por enfriar su fe, por la indiferencia de su fe, por la comodidad de su fe. Confiados, demasiado confiados. Estaban tan cómodos en sus asientos que se quedaron dormidos. Y sabe que eso es grave para el Señor Jesucristo. Lo acabamos de ver. O sea, así como la falsa enseñanza, como dije hace un momento, es grave en una iglesia, en la iglesia de Cristo, para Él es grave, esto también es grave. Cuidado. Cuidado con pensar que realmente esto no es nada. Es muy grave el que una persona caiga en una situación de languidez espiritual. Por cualquier razón que sea. Yo entiendo, mis hermanos. Yo entiendo. Pero pastor, el COVID. Sí, yo lo sé. A mí también me ha dado COVID. Pero porque me da COVID voy a dejar de que mi fe se vaya perdiendo, debilitando, disminuyendo. Y ya no me siento parte de la iglesia. Me siento más bien, ay no, que lo hagan otros. Yo ya no. Mis hermanos, hablamos de la fe, del amor, del servicio, como buenos creyentes. Entonces, ¿cómo aplicamos este mensaje a nuestra iglesia o a nuestras vidas espirituales? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cuáles pueden ser las causas que nos lleven a un estado similar al de Sardis? ¿Puede ser el orgullo? Sí, puede ser el orgullo. ¿Sabe qué? Orgullo de no reconocer el pecado y la necesidad de cambio. Ay, que así soy yo, pastor, ¿qué voy a hacer? No, un cristiano no puede pensar así y menos hablar así. Es que a mí nadie me va a cambiar. O me aceptan como soy o me voy de aquí. Bueno, avísame y yo te doy mi bendición. Pero no se trata de eso. Un cristiano no puede pensar ni hablar de esa manera. Estamos vivos, muy activos en el día a día, pero puede ser que nuestro tiempo devocional se está muriendo. Puede ser que nuestro tiempo de oración individual en nuestras casas se va desvaneciendo. Estamos vivos, muy activos, muy ocupados. Very busy, very busy. Oh, I'm so busy right now. Pero nuestro devocional se está muriendo. Nuestro tiempo de oración se va debilitando. El tiempo de lectura bíblica, ¿cómo va? Es que no tengo tiempo, pastor. Me llamaron urgente a trabajar. Dejé mi Biblia abierta, ni la leí, pastor. El tiempo de intimidad espiritual con el Señor va decayendo y se está muriendo. Cuidado. Seamos vigilantes. ¿Cuánto tiempo usamos para leer la Biblia? Haga su comparación, haga una estadística. ¿Cuánto tiempo uso para leer mi WhatsApp?
para leer mi Facebook, mi Instagram y todo eso? ¿Y cuánto tiempo uso para leer la Biblia? Haga una comparación y usted mismo tendrá su respuesta. ¿Cuánto tiempo usamos para nuestro devocional? Que se está perdiendo, se está desvaneciendo completamente. Y a eso nos llama el Señor. Esa es una forma de estar vigilantes de nuestra fe. Esa es una forma de estar vigilantes. Hay preocupación, y yo lo escucho entre ustedes mismos. Pastores, que hoy no vinieron todos. ¿Qué pasó aquí, pastor? Pastor, y ya, ¿cuántos fueron al estudio bíblico? Uy, pastor, fueron pocos. Sí, a mí me cuentan. Pastores, que no, es que, bueno, no vino. Seguro el próximo miércoles vendrá. No sé, yo no sé. Yo no estoy aquí para señalar ni para estar en esa situación. A mí no me gusta eso de estar señalando, haciendo lo que se sientan culpables. Yo simplemente estoy hablando de lo que dice la palabra. Que seamos vigilantes. Pero ¿cómo vamos a ser vigilantes? ¿Qué otra cosa? La ceguera espiritual. De repente estamos ciegos espiritualmente. No reconocemos el pecado ni la necesidad de cambio, como dije. O si no pensamos que nuestra fe está viva. O pensamos que nuestra fe está viva por el hecho de que ya somos bautizados. Pero pastor, yo ya me bauticé. Ya soy cristiano. Es más, yo tengo 40 años en el evangelio, pastor. Ya lo que usted está hablando ya yo me lo sé. Bueno, está bien, hermano. Aunque sea, enséñame, pues de repente hay algo que yo no sé. Enséñame. Sinceramente lo digo. La fe está viva cuando entendemos que todavía hay batallas espirituales que librar. ¿Sabe cuándo estamos muertos? Cuando pensamos que ya lo tenemos todo dominado. Ahí estamos más muertos que vivos. Pero vivo es estar pendiente de que todavía hay batallas que librar. Ahora, mi hermano, ¿será que en la actualidad, como dije, el miedo de contagiarnos del COVID en las reuniones de la iglesia sea el enemigo? De verdad el COVID se ha convertido en nuestro enemigo, ¿verdad? Para reunirnos como iglesia. Pero la pregunta sería, que ese enemigo solo nos aleja de los cultos. Pero ese enemigo nos aleja de los estudios bíblicos. Ese enemigo nos aleja de una oración presencial. Pero no nos aleja de los supermercados. No nos aleja de los supermercados. No nos aleja de las celebraciones familiares. Tampoco nos aleja de las fiestas con amistades. Y ojo que se lo digo de todo corazón. Yo no estoy hablando aquí para ofender a nadie. Simplemente estamos reflexionando. Y yo también soy el primero en reflexionar en este tipo de situaciones. Entonces, ¿será que en la semana estamos tan cómodos de participar virtualmente en el chat, en Facebook, pero impedidos de estar reunidos físicamente en las reuniones de la iglesia para edificarnos mutuamente? ¿Usted cree que sí, esas cosas lo hemos usado de emergencia, de urgencia, para actualizarnos? Pero realmente no es lo mismo. No es lo mismo tener un estudio bíblico por Zoom que tener un estudio bíblico en la presencia, en el Espíritu del Señor y cada uno ahí presente. No es lo mismo. No es lo mismo para mí. No sé si para las nuevas generaciones. Bueno, lo siento mucho, será para ellos. Pero no para mí. No puedo. Pero está bien. Yo entiendo la situación de todos. Pero simplemente me preocupa. Me preocupa que el enemigo que se llama COVID nos impida reunirnos como iglesia, día de semana, en la iglesia, como culto y todo, pero no nos impide ir al supermercado, no nos impide ir a diferentes sitios. Y eso debemos buscar la forma. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo corregimos eso? ¿Y cuál era el eslogan de los vencedores? Los Nikao, ¿verdad? Los Nikao. ¿Y cuál es el eslogan de Nike? Just do it. Just do it. Haz las 5 cositas que el Señor te pide. ¿Sabe qué te pide el Señor? 5 cosas nada más. Primero, vamos a hablarlo en todo como iglesia. Hagamos estas 5 cosas que nos pide el Señor. Mira que el eslogan es just do it, ¿verdad? Y ojo que no estoy tratando de meter cosas paganas al sermón. Simplemente como reflexión, ¿verdad? Seamos vigilantes es lo primero que nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más dice? Afirmemos las cosas que están por morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén.
recordemos lo que hemos recibido y oído. Guardemos y obedezcamos lo que Él nos manda. Y ejerzamos el arrepentimiento. Ahí dijo uno, nada más dijo amén. Ojalá que los haya despertado. Ojalá que la palabra nos despierte. Mis hermanos, se los digo sinceramente. A mí me ha llamado mucho la atención este pasaje. Porque yo también tengo mis retos. Pero hoy le he pedido al Señor que nos hable a todos. Por eso la palabra dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Denle un aplauso grande al Señor. Ojo que no he querido ofender a nadie. Porque yo cuando estuve con COVID falté 2 semanas a la iglesia. Por cuidar a los demás hermanos. A lo que me refiero es que como iglesia no podemos permitir que los enemigos nos esparzan, nos dividan o nos desanimen. Al contrario, debemos unirnos. Yo sé que las cosas virtuales son buenas y positivas, pero nada se va a comparar con una reunión presencial. La iglesia va a seguir adelante. Estudios bíblicos, reunión de damas. Ya el grupo de ayuno y oración también quiere hacer reuniones en físico. He pedido reunirnos también con los ministerios. Mis hermanos, no dejemos que la comodidad nos aplaste como a la iglesia de Sardis. Estaban tan cómodos, tan seguros de sí mismos, que terminaron siendo atacados 2 veces y destruidos completamente. Que el Señor me los bendiga a todos.